Y desde Washington, donde todavía sigue la conmoción por el asesinato de Charlie Kirk, nos vamos a Israel, donde desgraciadamente la información de hace pocos minutos también habla de un hecho de violencia, en este caso presunto atentado terrorista en un hotel en Jerusalén, acuchillamiento, dos heridos, uno de ellos en estado grave. Viernes, día en el cual tenemos la posibilidad de tener con nosotros a quien lidera las emisiones de CAN en español y que usted también tiene aquí en Radio High todos los días de 13 a 14 horas en nuestra Argentina y de acuerdo a su uso horario, con quien vamos a tener la oportunidad de dialogar, como todos los viernes le decía, es con el doctor Jonathan Meta, que además de periodista es abogado especialista en Derecho Público Internacional y en una semana donde este tema tiene tanta vigencia. Querido Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miki, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien. Estoy justo en camino hacia un lugar y sé que tengo poca señal, pero entiendo que está saliendo bien. Te escuchamos perfectamente, Johnny, así que adelante y tal vez si quieres, lo primero, obviamente, ¿qué información hay de este, como dije, presunto atentado? Hay que ponerlo todavía en esta categoría. Exactamente, todavía no está confirmado por la policía que haya sido un atentado. Se trata de una persona que en el comedor del Hotel Tsuba, el Hotel Tsuba es un hotel que está, para quien no sabe, a unos 10 minutos de Jerusalén, es una especie de kibutz, al que van entre paréntesis muchos grupos, muchos latinoamericanos probablemente lo conocen, porque de hecho hay una comunidad de latinoamericanos allí, y se utiliza mucho ese kibutz para grupos que llegan a Jerusalén para hospedarse en la zona. En el comedor del hotel, hace más o menos una hora y media, 2 horas, una persona que se llama Basel Lassimi, nombre que ya plantea bastantes dudas sobre la cuestión, o bastantes preguntas voy a decir. Aparentemente acuchilló a dos personas, una que está en estado grave y la otra está en estado moderado. Ambas fueron ya llevadas hacia Adasa. Este, y lo que se sabe por ahora es que era una persona que era la primera vez que iba a trabajar, que dependía de una empresa contratista externa, que nadie lo conocía bien, y se está investigando exactamente qué es lo que sucedió y si se trató efectivamente de un atentado terrorista. La verdad es que una realidad que lamentablemente los israelíes la vivimos lamentablemente a diario, tengo que decir. Uh -huh. Johnny, vamos a los temas de la agenda. Una semana donde, bueno, un antes y un después de este ataque inédito israelí en Doha con el objetivo, por lo menos así se planteó, de eliminar a la cúpula del Hamas, a la cúpula política, y lo que esto ha traído como repercusiones. ¿Qué nos dirías al respecto? A ver, por lo pronto yo diría que coincido que es un antes y un después, pero quiero recordar a la gente un evento que sucedió en 1997. Israel en 1997 intentó eliminar a Khaled Mashal, y resulta que lo intentó eliminar a través de envenenarlo, de un envenenamiento, que luego no salió tan bien. La persona, Khaled Mashal, fue internado, pero lo que sucedió en aquel momento es que no solamente el rey de Jordania le exigió a Israel que entregara el antídoto para el veneno sino que Clinton, que fue quien lo convenció a Netanyahu, que era en ese momento el primer ministro, cuando lo aprieta Netanyahu para que dé el antídoto, dijo una frase que muy pocos recuerdan, pero él dijo: I just can't with this man. Con esta persona yo no puedo. Eso era 1997. En efecto, Israel No terminó entregando. hablaba de Khaled Mashal, me imagino. No, hablaba exactamente, vale la aclaración, hablaba de Netanyahu. Y es muy interesante porque al final Netanyahu entregó el antídoto, y la verdad es que estamos en una situación bastante, que a mí por lo menos me hace acordar mucho ese evento del 97, porque la reacción de Trump, que es una persona completamente distinta, no solamente desde el partido, al presidente Clinton, es bastante parecida. Pero la reacción de Netanyahu en este caso pareciera ser que es, si bien antes había entregado el antídoto, lo que decidió hacer Netanyahu acá fue volver a amenazar a Qatar y decir: miren, si ustedes no se encargan, nos vamos a encargar nosotros.
Es una situación bastante compleja en la que se metió Israel, más allá de que hay que recordar que se hizo sin consenso esto, ¿no? El Shabak, el ejército, el Mossad, todos decían que no era el momento para hacer un ataque de este estilo. Más allá de eso, Israel a nivel diplomático es como que termina quedando como el agresor ante el mundo, y yo no digo si eso es real o no, pero estoy hablando de la percepción del mundo, y pareciera ser, y eso es lo interesante para mí desde el punto de vista del análisis, que mucho no le importa a Netanyahu si lo ven así o no. Él tiene su forma y su política y él la hace igual. Y eso es algo que es impresionante porque vemos cómo le afecta. A ver, esto fue la gota que rebasó el vaso con Europa, que decidió al final empezar un proceso de sanciones, Trump que se lo ve ofuscado. Es bastante extraña la situación y por qué Netanyahu decidió hacer esto. Hoy sale una nota en Político donde dicen que directamente creen que Netanyahu quiso atacar las posibilidades de un acuerdo. Las familias tampoco están muy seguras de qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que le agrega incertidumbre a algo que me parece que tendría que haber cerrado hace mucho tiempo, que es esta guerra en Gaza. Johnny, lo que estás diciendo es importante, en realidad muestra, bueno, una decisión del gobierno israelí y del primer ministro Netanyahu, lo ha dicho explícitamente, de que no habrá lugar en el mundo donde se puedan esconder los hacedores del terrorismo, marca una visión muy clara que uno podrá acompañar, pero nada es gratis en ningún aspecto y menos en Medio Oriente y menos cuando se trata de Israel. Claro, las declaraciones y además habrá que ver qué hay atrás entre lo que se dice para la prensa, para los medios y para la opinión pública y lo que en realidad se haya coordinado con Estados Unidos. El Netanyahu que se encargó de recordar, entre otras cosas, el episodio de hace 24 años del ataque en el corazón de Estados Unidos a las Torres Gemelas y el Pentágono. Todo lo que sabemos en un contexto muy difícil, pero además pasan cosas adentro. Quiero vincularlo. Ayer un enorme hecho en Malea Dumim. Malea Dumim, para aquellos que no lo saben, lo puedes contar, está en las afueras de Jerusalén, pero ya en los que se llaman territorios administrados, ocupados o como cada uno quiera plantear. ¿Quieres ahondar sobre esto? Porque también creo que es el gran tema y entre otras cosas en las vísperas ya de lo que va a ser la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, a ver, lo que sucedió en Maaladomim fue algo bastante interesante porque básicamente hay que recordar algo, más allá de lo que vos decís que es cierto, también que está fuera, digo, de Jerusalén, pero que parecía que forma parte, Maaladomim en las últimas semanas se estuvo hablando de algo que llaman los territorios E1, que esto es básicamente lo que sucedió en el día de ayer, que viene sucediendo hace mucho tiempo. Básicamente hay una especie de acuerdo que se firmó, o sí, digámosle acuerdo que se firmó, en el cual justamente lo que se hace es conectar directamente a Magalea Domingo con Jerusalén, y esto, dicho por Smotrich, no es que lo digo yo o lo puede decir otro analista, tiene la intención de ir tomando territorio a los efectos de evitar la posibilidad de la creación de un Estado palestino. Esta es la respuesta de Israel, como bien vos decís, a lo que vamos a empezar a ver la semana que viene, fines de la semana que viene, principio de la otra, que es el reconocimiento internacional de un Estado palestino. De hecho, es muy interesante, Alemania, por ejemplo, que no iba a participar de esa conferencia, después de lo que sucedió en Qatar, no sabemos si está conectado o no, termina decidiendo que va a participar solamente para decir que apoya la solución de los estados, pero no va a reconocer al Estado palestino. Algo que no tenía mucho sentido que haga tampoco Alemania, pero veíamos que Alemania era la última barrera para, en efecto, entender que esto era un tsunami. Y lo que está sucediendo es lo siguiente, y por eso yo decía antes, a ver, acá hay cuestión de creer o no creer, creo, o de análisis para un lado o para el otro, pero me parece, no tengo ninguna base para decir que el ataque en Qatar de Israel haya sido coordinado con los Estados Unidos, de hecho todo lo contrario, por la reacción particularmente de la Casa Blanca y de Trump, y en ese sentido digo, lo que veo es que diplomáticamente Israel se está presentando ante el mundo como el agresor, y lo que genera esto es que el mundo reaccione de esta forma. Entonces,
no me parece casualidad que se vayan sumando cada vez más críticas a Netanyahu y que eso lo que haga es sumar más propuestas de reconocimiento del Estado palestino. Ahora, también voy a decir algo. La propuesta de Francia de reconocer el Estado palestino no va a cambiar nada. Y eso es cierto. Eso lo dijo Herzog, lo dijo Netanyahu, y en eso tienen razón. No va a traer paz lo que haga Francia. Y pareciera ser un paso casi que meramente declarativo, algunos podrían decir infantil. Ahora, por otro lado, si la respuesta a eso es que vamos a unilateralmente empezar a, mil disculpas, empezar a anexar territorio, esa respuesta también es infantil. Y hay que tenerlo en cuenta. Unilateralmente no se puede declarar el Estado palestino y unilateralmente no se puede anexar territorios. Israel, como en todo lo que viene pasando el 7 de octubre, tiene que sentarse a negociar. Los tanques no son la única forma y pareciera ser que este gobierno no se da cuenta mucho de eso. Qué importante lo que estás diciendo, Johnny, en términos de comprender justamente que si Israel no quiere ser un estado paria entre las naciones, que ya lo viene siendo, bueno, tendrá que entender que hay en lo que viene una declaración simbólica de un estado palestino, pero que será para el mundo, que ya lo era en el año 47, que los palestinos árabes en ese momento no quisieron aceptar. Veremos cómo esto repercute en el tiempo y lo que le significa a Israel como desafío político, porque, claro, podés hacerte el sordo un tiempo, pero ¿cuánto tiempo podés estar aislado de todo el mundo? Incluso si la mayor potencia, en el caso de Israel con los Estados Unidos, dice no, esto no es viable, pero también queda en la agenda instalado. Eso es lo que ha ganado, entre otras cosas, el Hamas en esta guerra, dejar a Israel aislada y que las potencias del mundo, las diversas, digan, señores, la solución viene con la creación de un Estado Sí, si, palestino. si, si me permitís una cosa, y es una linda discusión, no creo que exista una sola verdad acá, pero yo no creo que esto sea una victoria del Hamas. Yo creo que es un lugar en el que se metió Israel solo, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones pudo haber terminado la guerra en lo que sería una nota alta, y decidió no terminarla, y decidió hacer las declaraciones. A ver, las declaraciones de aquel 18 de marzo anunciando que Israel iba a bloquear por completo el ingreso de ayuda humanitaria no las obligó jamás a Netanyahu a decirlo. Y eso fue lo que llevó después al... Mirá lo que voy a decir. Si queremos poner en duda el estado de la hambruna en julio de 2025, pongámoslo en duda, no tengo ningún problema. Pero la crisis diplomática producto de la campaña de la hambruna, que ahí creo que nadie va a tener dudas. Ni yo, ni los que nos escuchan, ni vos, tienen dudas de que jamás utilizó eso como una campaña. Y la crisis diplomática se causó producto de eso. Yo creo que Israel durante muchos momentos de esta guerra pudo haber salido en una nota alta de la guerra, pudo haber recuperado a los secuestrados y me parece mucho más interesante todavía, no solamente pudo haber hecho eso, sino que se metió constantemente en esto. Y yo ayer lo recordaba cuando analizaba en el programa estas declaraciones de Netanyahu que redobla la amenaza contra Qatar. Yo digo, pareciera ser que Netanyahu está en una carretera donde no tiene forma no encuentra las salidas, solo puede ir para adelante. Y creo que esto es lo que más vamos a sufrir una vez que termine la guerra. Hoy tenemos mucho boicot contra universidades, académicos, deporte, música. Fíjense lo que está pasando en Eurovisión. Y yo no estoy tan seguro que podamos gritar nada más que antisemitismo o que es una victoria de Hamas. Creo que es también, creo que obviamente tiene mucho que ver con lo que hizo Hamas, pero es una torpeza de un liderazgo que no sé si está a la altura. Mm. Qué importante nuevamente, las decisiones políticas y lo que conllevan. Johnny, ¿algo más para agregar ya en esta víspera de Shabbat? No sé si te toca cocinar o no te toca cocinar, cómo viene el clima. ¿Quieres agregar algo más desde lo informativo y desde lo que hace a lo más importante, que es la cena de hoy a la noche? Sí, primero nada más comentar algo rápido. Por lo que me están diciendo ahora, ya se está investigando el evento de Jerusalén de hoy a la mañana como un atentado. Mm. La policía lo está informando así. Y segundo, nada más decir, a ver, el clima está lindo, por suerte todavía sigue el calor, pero no es agobiante. ¿eh?
Pero bueno, lo máximo me parece que uno puede decir es esperar que todo esto termine, que realmente este intento de eliminación, haya sucedido o no, aparentemente no sucedió o fracasó o no salió bien, lleve a que se haga lo que se tiene que hacer, que es parar todo esto y traer de vuelta a los secuestrados a casa porque no tienen más tiempo. Johnny, la semana entrante, Dios mediante, vamos a estar ya realmente, casi viviendo Rosh Hashanah, quedan muy pocos días y vamos a ver si algo del espíritu, de lo que viene de estas festividades de Tishrei, nos hacen también encontrar un camino mejor. Por el momento, agradecerte, que tengas un lindo Shabbat, que puedas descansar y vamos a estar como siempre muy atentos a las emisiones de Cannes, que aquí también compartimos ya el mismo domingo y de ahí en adelante. Un abrazo, Shabbat Shalom. Abrazo enorme para vos, Miki, y para toda la audiencia. Shabbat Shalom. Jonathan Beta, Panorama de Noticias de Israel.